Esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, suspiró y le dijo Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Estamos este domingo, podríamos decir, todo podría salir peor. Así que lo que salga, fantástico. Así que estamos ante este domingo donde... Espérenme, una cosa. Es que notaba que rebotaba mucho, así es que... ¿En qué iba? Había terminado la prédica, ¿cierto? Miren, voy a volver a insistir porque yo soy majadero en la insistencia. ¿Sí? La primera fila está desocupada. El próximo domingo voy a poner un chocolate ahí. A ver si logro que se sienten por una vez en la vida en la primera fila. ¿Ah? Hasta cojín tienen puesto y no hay caso. Bueno, vamos a ver si con otro cosa resulta. La celebración de este domingo nos coloca frente a un tema que yo creo que para todos no nos llama la atención: la sordera. Y cuando el pueblo de Israel, o más bien en la Sagrada Escritura, aparece la sordera, va unida a ser mudo. Y nosotros sabemos que eso está unido. Cuando alguien no puede hablar, no puede escuchar, no puede hablar. Así es. Quizás ahora con los avances de la tecnología se pueden hacer varias cosas más, pero principalmente este es el problema. Pero es un problema físico, pero de lo que está hablando el Evangelio es un problema y un grave problema, más bien del orden espiritual. Y lo que habla el Evangelio también lo habla la primera lectura. Entonces, no es una experiencia como desconocida el hecho de no escuchar. De hecho, los salmos lo guardan.
Ustedes se recuerdan, hay un salmo que casi lo aprendemos de memoria. De hecho, yo me lo aprendí de memoria. Ojalá hoy escuches la voz del Señor. No endurezcas el corazón como en Meribá el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. Ese salmo refleja no solo un momento, sino una historia de no escuchar y de no escuchar a Dios. Entonces, cuando no escuchamos a Dios, tampoco nos escuchamos a nosotros mismos, ni escuchamos a los que están a nuestro lado. Y de ese modo nos transformamos en aquello que decimos en el dicho popular, diálogo de sordos. Los dos podemos estar diciendo blanco, pero creemos que el otro dice negro. ¿Cuántas veces nos sucede eso? En nuestra vida cotidiana, en nuestro matrimonio, no nos podemos escuchar, incapaces de escucharnos. ¿Cuántas veces no nos escuchamos ni nosotros mismos? ¿Por qué? Porque nos da terror el silencio. Nos da terror poder escucharnos a nosotros, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Quizás pensando que si lo apagamos con el ruido, por solo ese hecho va a desaparecer el drama de mi vida. Y no es así. No va a desaparecer. Seguirá aumentando. Porque cuando nosotros no asumimos algo, no lo redimimos. Dios no lo redime. Porque en el fondo de nuestro corazón, ¿qué es lo que está aconteciendo? Negamos los hechos que debiéramos aceptar. Entonces, cuando nos ponemos ante la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene, y de hecho lo menciona cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es? Exactamente, partimos con eso, pero brevemente Él dice algo antes de eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Pero antes de eso, o eso mismo significa lo siguiente, dice, escucha Israel. 2 puntos, eso es lo que tiene que escuchar Israel. Amarás al Señor tu Dios. Si yo pudiese leer bien ese texto, podríamos decir que el principal mandamiento de Dios es escucha Israel. O sea, escuchemos y escuchémonos. Quizá el grave problema de este tiempo de pandemia es la imposibilidad de hablar de nuestros tremendos dramas que tenemos. ¿Cuántas personas adultas que no pueden ser escuchadas? Que no tienen quien les hable, ni a quién escuchar. Yo pienso de vez en cuando, sí, no es nada de cómodo escuchar la misma historia 50 veces. Me imagino un nieto tratando de escuchar a su abuelo, pero si esa historia la conozco y parece que no es verdad. Me parece escucharlo, me parece escucharme yo cuando escuchaba a mi abuelo repetir las mismas cosas siempre. Él tenía cuando yo lo conocí, como 90 y tantos años. Y él siempre decía lo mismo, para los 3 días de vida que me quedan. Le preguntaba a mi papá cuándo lo empezó a decir. A los 60 y tantos años empezó a decir eso. El viejo vivió hasta los 105 años. ¿Cuánto tiempo diciendo una y otra vez para los 3 días de vida que me quedan? Pero ¿sabes qué? Lo que sí podría decir que me arrepiento de no haberlo escuchado con más atención. Sí, yo era un niño, pero perdemos la posibilidad de escuchar esas historias. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Puede que lo importante no sea la historia, sino la voz del que me está hablando. ¿Cuántas veces después en el futuro quisiéramos escuchar esas mismas historias, pero no tenemos quien nos cuente? Entonces,
escucha Israel. Y aquí este mandato que el Señor nos da de hoy día de sanar a un sordo mudo, fíjense cómo lo hace. Es pero tan gráfico, podría ser un cuadro. Si ponemos atención en este texto, Él coloca en los oídos sus dedos y con su saliva le desata la lengua. Qué amoroso que es Dios, qué delicado que es. ¿Cómo sería que ese gesto, aunque lo apartó del resto, el resto lo vio? ¿Por qué? Porque ese gesto no le escapó, y de hecho tanto que no le escapó, que quedó guardado en la Sagrada Escritura, porque Jesús lo escribió. Ni el sordo mudo tampoco. Fueron los testigos los que vieron ese hecho formidable. Entonces cuando le destapa los oídos le dice, Éfata, ábrete. Y ese signo antiguamente lo teníamos en el bautismo. El sacerdote o el ministro que hacía el bautismo le colocaba en los oídos los dedos y los sacaba y decía, ábrete. Me parece que debiera estar todavía ese signo. No hace falta decir que nuestros oídos tienen que abrirse. Es un esfuerzo que hay que hacer, abrir el oído a la escucha de lo que Dios tiene que decirnos. ¿Y por qué en la primera lectura lo dice? Digan a los que están desalentados. Y ahí nos da la clave. ¿Cuántas veces caminamos en el desaliento de la vida y seguimos ahí sin escuchar nada, sin escuchar el aliento que Dios nos da? Hoy día, este día es un día magnífico. Puede fallar la amplificación, podemos caernos mientras vamos caminando, me puedo equivocar y empezar la prédica de nuevo. No sé si la soportarían ustedes, pero bueno. Pero creo que es parte de lo que nos puede ocurrir y que una celebración tiene. La celebración tiene espontaneidad. Las cosas no nos resultan siempre como queremos que nos resulten. Y la vida misma es así. Hoy día vamos a almorzar ¿qué? Tal cosa, tú te vas a sentar en este puesto y en este otro puesto y todos vamos a tomar el tenedor de esta manera, la cuchara. No lo hacemos así. Nuestro día tiene espontaneidad, cada día aparece algo nuevo. Y de hecho, si ustedes se fijan bien, cuando escuchan al que tienen al lado, sea lo que diga, es novedoso si lo escuchan. ¿Cuál es el drama? Que a lo mejor al que tengo al lado ya no lo estoy escuchando. Y ese será nuestro principal drama. No escuchar simplemente decir, pero ya el niño me tiene aburrido con los ruidos, y no escuchar su voz. Pero ya mi señora me tiene cansado con sus reclamos, pero no escucho su voz. Pero mi marido ya me tiene cansado con su mal humor, pero no escucho su voz. Y a veces, como tengo tanto ruido, ni siquiera me escucho mi voz, la mía. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios entonces? Santiago, que hoy día nos habla de cómo debemos ser en la acogida, en la celebración litúrgica, también nos dice que no se puede amar a Dios a quien no se ve. Si no se ama al hermano, ¿a quién se ve? Santiago es formidable. Nos enseña de muchas cosas y profundamente. De la oración, ustedes piden y no tienen. A lo mejor porque piden mal o porque no saben pedir. Eso nos dirá Santiago. Nos dirá Santiago frente a la oración, frente al cómo estar en la celebración, cómo atender al pobre, cómo escuchar a Dios. Creo que una lectura, pero obligatoria en la vida cristiana, es leer la carta de Santiago. Obligatoria para nuestra vida. Y hoy día que nos habla de este hecho, podemos pasarnos al otro lado. Podemos pasarnos a decir, mira,
esta señora de allá no recibió al de acá, el de acá me miró cuando yo fui. ¿Se han fijado en eso, que nosotros decimos eso? Yo he escuchado muchas veces, fui a la misa y me miraron de arriba a abajo. No voy más porque la señora de allá peleó con la de acá, con la señora que lee me molesta porque tiene el cabello frondoso. No sé, tantas cosas que nos molestan. Pero nos molestan. ¿Por qué me molestan? Tengo que preguntarme por qué me molestan, si al final, si la persona, ella está ahí. No es su problema, es mi problema. Eso es el drama grande, que nosotros vemos los problemas en los demás, pero no estamos fijándonos donde tenemos que fijar. Y entonces hoy día en la mañana abrí el teléfono y encuentro una historia que era para esta misa. Me parece que la pusieron porque otro curita debe haberla contado en otra misa, así que yo como copio, soy bueno para copiar, copié la historia. Resulta que llegó al confesionario, en realidad no debe haber llegado al confesionario porque si no el curita no lo podría haber contado, pero llegó a conversar con un sacerdote y le dice, sabe padre, he estado en esta comunidad por mucho tiempo y me voy de ella, porque la señora Juanita pelea con el caballero de allá, él trata no sé qué y aquí viene a cortarse el pecho, la señora de allá mira de arriba abajo al resto, son un grupo desastroso. Voy a la misa y lo que veo es eso. Entonces el curita le dice, bien, váyase, no hay problema. Pero antes, como estamos en la celebración, justo estaban en la celebración, lo voy a invitar que tome un vaso de agua hasta arriba y camine por toda la iglesia. Después vuelve y se va. No hay ningún problema. Listo, lo hizo. Dio la vuelta, volvió. Listo, padre, ahora me voy. Pero antes una pregunta le dijo el sacerdote. Una pregunta. ¿Te fijaste en la señora que mira al otro de arriba abajo? No la vi. ¿Te fijaste en la Juanita que peleaba con Cristian? No, tampoco. ¿Te fijaste en Iris que tenía esto y esto otro? No, tampoco. ¿Te fijaste en Octavio que estaba sentado al lado de su señora y que a veces no sé qué? No, tampoco. ¿Te fijaste en tal? Y le hizo tantas preguntas y después dice, ¿y por qué? Es que estaba pendiente del vaso. Esa es la historia. Cuando venimos a misa, ¿en qué nos fijamos? ¿En el vaso que es Cristo o en los demás? Si nos fijamos en los demás, no tenemos nada que hacer. No hemos venido a la celebración. Si nos fijamos en el cura que habla poco o habla mucho, o habla bien o habla mal, o se equivocó en esto, si nos fijamos en los demás, no hemos venido a la Eucaristía. Por eso, escucha Israel. ¿No les parece? Así que yo los invito a que vengan a la celebración. Se aplaude, ¿cierto? Muy bien. Vamos a aplaudir a Dios y a lo que creemos. Esto